En uno de los costados de la ruina había una masa retorcida, cuya silueta el muchacho no fue capaz de identificar. Se quedó observándola unos segundos. De vez en cuando se revolvía o sacudía uno de sus costados, y también le pareció que se ensanchaba y se encogía, como si respirara entrecortadamente. Giró la llave de la hendidura y pulsó el botón que activaba las luces del coche. El haz blanquecino de los faros iluminó la extraña figura. Turno de noche. Eran exactamente las 6 de la mañana del sábado. Como cada hora en punto, Nacho hacía la ronda por la nave industrial, asegurándose de que todo siguiera en orden. Llevaba cerca de un año trabajando de guardia de seguridad y pese a que había puestos más agradables que el de vigilar un almacén, a él le venía como anillo al dedo. Era una persona extremadamente nocturna y disfrutaba del silencio del recinto, donde lo único que rompía la calma de cuando en cuando era una riña entre gatos. Su caseta no contaba con demasiadas comodidades, y en los meses más fríos tenía que ponerse doble suéter para trabajar, pero a él eso no le importaba. Ya estaba regresando a su puesto cuando el timbre de la puerta vibró ruidosamente. Se aproximó hasta él sin demasiada prisa y se puso el auricular en el oído derecho. ¿Quién es?, preguntó. Una voz entrecortada al otro lado de la línea contestó al unísono. Soy yo, Ramón. Nacho pulsó la tecla de plástico y la verja se abrió lentamente. Se suponía que su compañero tenía que relevarle a las 8 de la mañana, al final del turno de noche. Sin embargo, se había adelantado casi 2 horas. El aspecto tosco de Ramón, un hombre corpulento que rondaría los 50, contrastaba con el de Nacho, que era más bien bajo y delgado, y solo tenía 25 años. «¿Qué pronto has venido? ¿No podías dormir?», inquirió el novato. No, han abierto una discoteca debajo de mi casa, y los fines de semana son una pesadilla. Esos días no puedo pegar ojo. Prefiero estar aquí que allí. Al menos aquí no oigo esta absurda música. Le espetó el recién llegado. Si supieran quién vive arriba, seguro que bajarían el volumen. He oído que en los 90 evitaste el robo de un furgón blindado prácticamente tú solo. Bueno, eso fue hace mucho tiempo. Mi puntería ya no es lo que era. Además, con el ruido que meten, no creo que me oyeran, aunque me pusiera a pegar de tiros. Igual hasta se pondrían a bailar. Ambos se rieron. ¿Sigues haciendo furgones?, le interrogó el joven. De vez en cuando. Antes se pagaba muy bien, pero hoy en día no merece la pena. También es verdad que ahora no los asaltan tan a menudo. ¿No te agobiarías al pensar que podría volver a ocurrirte lo de aquel día? ¿Que intentaran robarlo y te vieras envuelto en un tiroteo? Ramón se quedó pensativo. Preferiría hacer furgones hasta jubilarme que estar fijo en el turno de noche como tú. ¿En serio?, respondió Nacho, muy sorprendido. Desde luego que sí, declaró el hombre mayor. ¿No te has fijado que ninguno de los veteranos escoge nunca el turno de noche? Sí me había dado cuenta. Me imaginé que era porque tenían hijos pequeños u otras obligaciones, ¿o no?, dudó el muchacho. No siempre. La mayoría de vigilantes que llevan esto el tiempo suficiente evitan estos horarios, aunque pocos te dirán el porqué. Todos tienen alguna anécdota que hacen que se lo piensen 2 veces antes de escoger este turno. ¿Y cuál es la tuya?, preguntó el chico, esperando no ofender a su compañero. Este se quedó callado unos instantes mirando por la ventana. Tras una breve pausa, sacó un paquete de tabaco del que extrajo 2 cigarrillos.
le ofreció uno a su acompañante y se dispuso a encenderlos con un cerillo. Que quede entre tú y yo, ¿de acuerdo? Apostilló el veterano, sacando el humo por la nariz. ¡Por supuesto!, exclamó Nacho. Ramón dio una larga calada al cigarro, como preparándose para revivir aquella singular noche, y empezó su relato. Estaba vigilando un recinto, propiedad de una empresa textil, que cerró sus puertas hace mucho. Frente a la nave había un almacén de material de construcción, Castel y Asociados, creo que se llamaba. En él había un guardia de seguridad de la competencia, que por aquel entonces vestía a sus empleados con un uniforme de color marrón. Al igual que yo, solía trabajar de noche. Nos saludábamos a la entrada y a la salida del turno, aunque nunca llegamos a hablar. Cuando hacía la ronda, siempre era un alivio ver la luz de su linterna, ir de ventana en ventana. Me hacía pensar que, al fin y al cabo, no estaba solo en la zona industrial. Una noche, casi al final de la jornada, unos ladrones irrumpieron en Castel y les sorprendieron. Por desgracia, los delincuentes iban armados y pudieron con él. Lo tiraron por la ventana de una construcción y la caída lo mató. Después de aquella noche, la empresa clausuró el edificio y se llevaron sus mercancías a otra zona industrial. No obstante, la cosa no acabó ahí. Yo seguía con el turno de noche y muchas veces, cuando hacía la ronda, me parecía ver el haz de su linterna patrullando de sala en sala, pese a que yo sabía perfectamente que la nave estaba abandonada. Pero eso no era lo peor. Nacho le escuchaba atentamente, mientras su cigarrillo se consumía entre sus dedos. Cada noche escuchaba el ruido de unos cristales rompiéndose en la lejanía. Los oía cerca de las 7, cuando los periódicos decían que lo habían lanzado por la ventana. Nunca tuve el valor para mirar afuera cuando sucedía. No sé si eran los gatos, unos vagos, o si era el eco de la muerte del vigilante. Aunque, sinceramente, prefiero no saberlo. No he vuelto a tomar el turno de noche desde entonces. Y créeme, cuando te digo que lo pasaba peor, cuando escuchaba esos vidrios resquebrajarse, que cuando esos malnacidos irrumpieron nuestro furgón y se agarraron a tiros. ¿Dónde ocurrió todo esto?, inquirió el joven. Aquí mismo, a la entrada cerca del estacionamiento. Hace años que demolieron Castel, pero aún no han construido nada encima, y los escombros siguen allí. El veterano echó un vistazo al reloj de la caseta que marcaba las 7:04. Puedes marcharte ya si quieres. Total, ya estoy aquí. Le espetó Ramón. ¿Estás seguro? Vaya, te lo agradezco mucho, contestó el novato. No hay de qué. Encima de que tienes que aguantar mis quejas. Descansa y descuida que a las 8 checaré turno por ti. Gracias, nos vemos en la noche por aquí. El chico abrió su locker, se puso su chaqueta y se marchó. Caminó a través de la zona industrial, dándole vueltas a aquella extraña historia. Aún no había salido el sol y el cielo estaba teñido de un tono opaco oscuro. Salió a la intemperie donde todo el mundo se estacionaba y se subió en su coche. Estaba tan distraído que había olvidado quitarse el abrigo y meterlo en el maletero. Introdujo la llave en el contacto, pero antes de que pudiera arrancar el motor, un estruendo le sobresaltó. El ruido de unos cristales quebrándose rasgó el silencio de aquella zona industrial. Nacho miró en todas direcciones. No había nada que le revelara la causa de ese sonido. Frente al estacionamiento, vio el enorme rectángulo de ladrillo donde se había levantado un edificio. Junto a los escombros de piedra había un cartel de chapa cubierto de óxido y polvo depositado que rezaba Castel y Asociados. Su pulso se aceleró.
Agudizó su vista para estudiar mejor la escena que tenía ante él. Por todas partes había montones de ladrillos hechos pedazos, escombros y emplazamientos donde antes se habían levantado tabiques y columnas. En uno de los costados de la ruina había una masa retorcida, cuya silueta el muchacho no fue capaz de identificar. Se quedó observándola unos segundos. De vez en cuando se revolvía o sacudía uno de sus costados, y también le pareció que se ensanchaba y se encogía, como si respirara entrecortadamente. Giró la llave de la hendidura y pulsó el botón que activaba las luces del coche. El haz blanquecino de los faros iluminó la extraña figura. Un hombre, desparramado contra el suelo de un modo espantoso y cubierto de sangre, se agitaba furibundo. Sus dos brazos estaban rotos. En una de sus muñecas el hueso había rasgado la carne y la manga de su camisa, quedando a la vista. Sus piernas, fracturadas y retorcidas, situaban sus dos pies en ángulos imposibles. Su cara se mantenía oculta debido a la visera de la gorra que llevaba puesta, y cuya tela vibraba al compás de su desesperada respiración. Aquel hombre vestía un uniforme de color marrón claro. Nacho apagó las luces inmediatamente y la oscuridad volvió a inundarlo todo. Sus ojos, desacostumbrados a la penumbra, no lograban distinguir lo que tenían ante ellos, pero le pareció que la silueta del vigilante se incorporaba torpemente y comenzaba a arrastrarse hacia él muy despacio. De repente, el desconocido encendió una linterna y le enfocó directamente a la cara. El joven no tuvo valor para encender los faros del vehículo de nuevo. Arrancó el motor y salió marcha atrás del estacionamiento. Condujo varios metros a toda velocidad, completamente oscuras, y no se atrevió a prender las luces hasta que se incorporó a la carretera que llevaba hasta la ciudad. Aquella fue la última vez que Nacho se presentó voluntariamente para trabajar en el turno de noche. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.